Bueno, un saludo, queridos estudiantes del curso de Jesús Maestro de Humanidad. Yo soy Álvaro Hernández y hoy vamos a tener nuestra primera clase magistral. Y yo he querido que esta primera clase tenga que ver sobre el ambiente, el contexto que rodea a la figura de Jesús y, digamos, en distintas escalas. Primero un ambiente general, luego el ambiente local y luego pues ya lo que puede estar pasando en la mente de Jesús. Y para esto, pues voy a tomar algunos ejemplos, voy a utilizar un texto también que escribí sobre el pensamiento utópico y qué tiene que ver esto al momento de pensar y acercarnos a una persona como la de Jesús. Hace poco los talibanes tomaron el poder en Afganistán. En Canadá estamos viviendo unas oleadas de calor, en general en Europa, en el Mediterráneo. Tenemos unas cuestiones en el sur, en unos fríos increíbles en Argentina, lo que significa el desastre climático, el desastre social, las guerras, nos hacen sentir que estamos viviendo quizás en tiempos apocalípticos, en tiempos de lo que podría llamarse un posible fin del mundo, como lo conocemos. Y no es la primera vez que sucede eso. En el tiempo de Jesús también pensaban que se iba a acabar el mundo. Y había una cosa que podemos llamar una mentalidad apocalíptica, una mentalidad que hacía que la gente pensara que se aproximaba un momento de resolución histórico, un momento en donde las cosas iban a acabarse, a terminarse. Y justamente es en estos momentos donde, imagínense, en Jesús Palestina era un lugarcito muy pequeño, era una ruta muy importante, eso sí, desde África, Egipto, para llegar a Asia o de Asia para llegar a Europa. Y estaba enclavada en una costa del Mediterráneo, en el Medio Oriente, es decir, un sitio comercial muy importante. Y había sido invadido hace mucho tiempo por los griegos, luego por los babilonios y finalmente por los romanos. Y entonces estaban siendo un pueblo invadido en su tierra, hagan de cuenta ustedes, y que nos llega a un país extranjero y nos invade y toma el control político y económico, excepto el control religioso. Y en ese tiempo de invasión romana nace Jesús y con un pensamiento, en una mentalidad, digamos, de su época apocalíptica, es decir, una mentalidad en que las cosas están muy mal y que este mundo se está acabando, así como nos está pasando ahora, como nos pasó en el 2012 hablando de esto. Eh, en esos momentos apocalípticos es cuando al mismo tiempo nacen movimientos utópicos, ¿sí? Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, donde hay más concentración de ideas fatalistas de que el mundo se va a acabar o de que las cosas están empeorando, es cuando nacen movimientos también utópicos. Así que la apocalíptica y la utopía van un poco de la mano. Por eso yo voy a empezar contándoles de un texto que escribí a propósito de los 10 años de un proyecto que tenemos en la universidad, que es el proyecto Utopía. ¿Y por qué nace Utopía en un momento en que para mí es también apocalíptico? Así que voy a tomar un extracto de esto, luego voy a insertar un poquito una película que ya van a ver ustedes, solo un fragmento de la película y luego voy a hablar un poco más de este contexto de Jesús. Así que va la primera parte. Mientras se acaba el mundo, las reflexiones sobre el arte en y desde la utopía, que fue el texto que justamente escribí, que salió este año para los 10 años del proyecto Utopía. No había un mejor año para conocer Utopía que el 2012, cuando el mundo se iba a acabar. La nostalgia de un mundo que perdíamos, aunque no nos pertenece, revelaba una contradicción muy interesante. Mientras se instalaba en nuestras mentes la poderosa idea de un final, el del mundo, se reforzaba allí mismo la poderosa idea de que nada se podía hacer al respecto, puesto que nada se puede cambiar. Es decir, el mundo podría acabarse, pero no cambiarse. Óigase bien, el mundo no se puede transformar. Seamos realistas. El mundo no va a cambiar. Es imposible el cambio. Seamos realistas, por otra parte. El mundo lo tenemos que cambiar. Es imposible el mundo. ¿Sí? Si es imposible cambiarlo, o se nos hace imposible el mundo y por eso es que lo tenemos que cambiar.
Estos dos realismos se nos ofrecen como las dos pastillas dadas a Neo cuando se encuentra con Morfeo. Un Neo que ha descubierto cosas, que sabe algo y un Morfeo que revela a través de lo verdaderamente real, el contenido del sueño. Así que hay que decidirse entre dos imposibles que se excluyen mutuamente. Si elijo que el cambio es imposible, el mundo tal cual como está seguirá existiendo, se reproducirá. En cambio, si elijo que el mundo es imposible, tal cual como está, el cambio seguirá existiendo y se reproducirá. ¿Saben de lo que estoy hablando? Pues aquí va el diálogo de Matrix. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Sin duda, elegir la pastilla roja requiere de un coraje distinto al de elegir la azul. No se puede explicar la Matrix como no se puede explicar la utopía, en el sentido en que su verdadera comprensión llega cuando se la ve con los propios ojos, es decir, cuando se la experimenta. La conciencia sobre el cambio en el mundo es un momento de la acción que conduce a dicho cambio. En América Latina usamos el término praxis para hablar de estas cosas, como pasa con Neo, ¿no? Hasta que no toma una decisión no comprende. La condición neoliberal consiste sobre todo en llenar por completo el horizonte de lo posible, llenarlo con un gran vacío titulado en letras mayúsculas no se puede. La prohibición del cambio supone por lo tanto que todo lo demás es permitido. Todo. Por ejemplo, destruir el mundo, pero nunca la economía. Frederick Jameson lo dijo magistralmente. Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Serge Grusinski crea en La colonización de lo imaginario, un libro que tiene él muy bueno, un concepto muy potente que me sirve para indicar lo posible y lo imposible como ámbitos de la imaginación colectiva.
primordialmente formados en nuestro sistema de percepción de la realidad. Es tan profunda esta colonización de lo imaginario que cualquiera puede realizar el siguiente experimento. Dígase en una reunión que hay que acabar con el capitalismo y verán esbozada una sonrisa en sus interlocutores. Dicha sonrisa no es de tierna condescendencia a la ternura romántica del hablante, sino sobre todo es una autosonrisa, un gesto hacia sí mismos que le dice a cada uno, no es posible, no seas tonto. La crítica es siempre negativa, es un grito frente al mundo que consideramos imposible, que ya no es posible seguir así y que el primer gesto para transformarlo consiste tanto en la capacidad de entenderlo como en la de imaginar otros mundos. La lucha de mundos, de visiones de mundo, proyecta imaginariamente los otros mundos deseados, como sucede cuando la utopía reencanta, vuelve a encantar aquel mundo que ha sido desencantado. La utopía de Moro, en 1516, cuando la escribe Tomás Moro, era ante todo una protesta frente a su mundo, y la imaginación de un no lugar, un utopos, lo condujo a la creación de un lugar primordial, un urtopos, de una manera ciertamente pues, menos provocativa y alegórica que la que hizo Jonathan Swift cuando escribió Los viajes de Gulliver, en 1726. Utopías que se crean en contraste con las repúblicas de su tiempo, idealizaciones como las de Montaigne en sus ensayos, cuando retrata a los caníbales en un acto de autoidentificación por vida del otro, una escritura de la barbarie ajena para explicar la propia barbarie, como lo hace Montaigne en sus ensayos. Informados todos los anteriores sobre el Nuevo Mundo, lo que pasó con la conquista de América, por ejemplo, la utopía que había sido reprimida salió a la luz, evocada y provocada por los relatos de los viajes, por las etnografías de la conquista. No es casual que Europa haya construido su mito de la historia europea, a través de la concepción del Renacimiento, cuyos imaginarios estaban en los griegos y los romanos, pero cuya realidad estaba en un mundo nuevo recién nacido, en un mundo de renacimiento. En América, de Pedro de Gante, de Vasco de Quiroga y Bernardino de Sahagún. Entre tantos otros, nos revelan las utopías ciertas, el entrelazamiento de los nuevos lugares, los neotopos, con los lugares soñados, los onirotopos, creando un verdadero tropo, una mixtura de forma, lugar, un morfeotopos, para hablar como Matrix. No es casual, pues, que sea Neo o Neo quien se encuentre con Morfeo, lo nuevo con la forma, lo imposible con su lugar, con el no topos, para la creación de un no lugar aún, de un utopos. En el 2012 nos tomamos la pastilla azul y mientras se agudizaba la destrucción del mundo iniciada en 2008, nada parecía cambiar. Y en ese año llegué por primera vez a Utopía. ¿Y qué de todo esto tiene que ver con Jesús? Pues bueno, Jesús, al igual que nosotros, estaba en una situación social, económica, política muy densa, económicamente explotados, políticamente dominados, y alrededor de él y antes de él habían existido muchos movimientos de liberación, digámoslo así, incluso movimientos revolucionarios. Uno muy cercano a él era el de Judas Macabeo, que quería hacer una revolución para liberarse de los opresores y del Imperio Romano. Entonces, suceden muchos movimientos de liberación, muchos movimientos mesiánicos, pensando que el Mesías puede ser una época o una persona que ayude a que estas situaciones tan difíciles cambien. Es decir, que en la situación apocalíptica nace la situación utópica, nace la situación mesiánica. Y Jesús va a hacer eso, a recoger el ambiente de la época y a proponer una transformación, diciendo este mundo no nos sirve, necesitamos otro mundo, otro reino le llama. Si el reino de este mundo no nos sirve, necesitamos un reino como lo que quiere Dios, decía él. El reino de Dios es el proyecto utópico que es el que él quiere conseguir.
Y para eso crea unos pilares que son muy particulares, porque todo el mundo esperaba una revolución quizás armada, una revolución social, y él intenta hacer un cambio, pero muy particular. Así que cuando la gente ve las cosas extraordinarias que hace Jesús, le pone mucha atención porque está esperando que haya alguien que lo saque de la situación en la que están. Y este es el contexto en el que nos encontramos con la experiencia de Jesús y en el que tenemos que abrir los ojos. Por eso hoy en día muchas personas se acercan también a Él sobre la base de la necesidad de encontrar una respuesta a las situaciones que pasan en la vida social o en la vida personal. Cuando Jesús se empieza a presentar como una posibilidad mesiánica, por supuesto empieza a tener también contradictores en el seno de la religión judía, de la cultura judía. Jesús era un judío, Jesús no era cristiano, Jesús era judío, en ese entonces no existía el cristianismo, con las autoridades políticas y civiles de su época también se enfrenta y empieza a generar un movimiento, es decir, alrededor de la figura de Jesús se empieza a congregar gente y empieza a llegar eh, adeptos que empiezan a continuar. A la muerte de Jesús, lo que va a pasar es que su movimiento se ha extendido mucho, se ha extendido, empieza a extenderse, llega a Grecia y a Roma, con Pablo de Tarso, empieza a extenderse por Asia y empieza a extenderse por África. Hoy en día nosotros tenemos la versión dominante del movimiento de Jesús en palabras de Pablo, pero no fue el único. Fueron muchos más movimientos, un movimiento muy plural acerca de las comprensiones que tenían de Jesús. Un ser humano, un líder que para algunos es un Dios. Vamos entonces con esta introducción a arrancar en materia, con preguntas, con dudas, y qué es esto de Jesús de Nazaret hoy en el 2021.